Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprende con Víctor y hoy vamos a realizar un test sobre la Baja Edad Media. ¿Por qué el desarrollo de las ciudades se relaciona con la expansión del comercio? A. Porque los comerciantes fundaban nuevas ciudades por donde pasaban. B. Porque los comerciantes y artesanos, llamados burgueses, vivían en las ciudades. C. Porque los puestos comerciales se acababan convirtiendo en ciudades. La respuesta correcta es la B, porque los comerciantes y artesanos, llamados burgueses, vivían en las ciudades. ¿Por qué aumentó en número y cantidad los préstamos que hacían los banqueros? A. Porque los banqueros se quedaron con todo el dinero de la gente. B. Porque la expansión económica favorecía que los negocios funcionaran y por eso los banqueros sabían que se les devolvería el dinero prestado. C. Porque era esa la única forma de empezar un negocio. La respuesta correcta es la B, porque la expansión económica favorecía que los negocios funcionaran y por eso los banqueros sabían que se les devolvería el dinero prestado. ¿En qué se diferencia una feria de un mercado? A. Un mercado se instalaba en las plazas, mientras que una feria se hacía en un recinto especial. B. Una feria era un gran mercado internacional abierto únicamente un corto periodo de tiempo. C. En que la feria, además de comercios, incluía establecimientos de ocio y entretenimiento. La respuesta correcta es la B. Una feria era un gran mercado internacional abierto únicamente un corto periodo de tiempo. ¿Dónde irían dos mercaderes o grandes comerciantes para firmar un contrato comercial? A. A la lonja. B. Al mercado. C. Al ayuntamiento. Y la respuesta correcta es la A. A la lonja. ¿Qué poder tenía el señor feudal de una región en las ciudades que disponían de fueros? A. Mucho, ya que la ciudad debía pagar tributos a su señor feudal. B. Poco, ya que los fueros permitían a las ciudades gobernarse a sí mismas. C. Mucho, ya que los señores feudales nombraban a los alcaldes y a los magistrados. La respuesta correcta es la B. Poco, ya que los fueros permitían a las ciudades gobernarse a sí mismas. ¿A quién benefició especialmente el desarrollo de las ciudades y del comercio? A. A la Iglesia, porque gracias a esto pudieron difundir sus creencias. B. A la nobleza, porque era la propietaria de las ciudades. C. A los monarcas, porque aumentaron sus ingresos por impuestos. La respuesta correcta es la C. A los monarcas, porque aumentaron sus ingresos por impuestos. ¿Qué grupo social se incorporó a las cortes estamentales? A. La burguesía, que representaba las ciudades. B. La nobleza, que no estaba hasta ese momento. C. Los campesinos, ya que eran la mayor parte de la población. La respuesta correcta es la A. La burguesía, que representaba a las ciudades. ¿Qué diferencia a la Carta Magna de los fueros que se habían aprobado hasta entonces? A. Que la Carta Magna la otorgaba el rey y los fueros los otorgaba la nobleza. B. Que en lugar de aplicarse a una ciudad o a un territorio, se aplicaba a todo un reino. C. Que la Carta Magna anula todos los fueros anteriores. La respuesta correcta es la B, que en lugar de aplicarse a una ciudad o a un territorio, se aplicaba a todo un reino. ¿Por qué la población descendió a final de la Edad Media? A. Por el descenso en la natalidad. Cada vez tenían menos hijos. B. Por el hambre, las epidemias y las guerras. C. Porque hubo muchos movimientos migratorios. La respuesta correcta es la B. Por el hambre, las epidemias y las guerras.
¿Qué papel tenían los sabios de la antigüedad en las universidades medievales? A. Escaso, ya que sus obras se habían perdido. B. Muy importante, ya que eran considerados una fuente de conocimiento irrefutable. C. Escaso, ya que para sus estudios se basaban en los sabios de su misma época. La respuesta correcta es la B, muy importante, ya que eran considerados una fuente de conocimiento irrefutable. ¿Por qué se produjo el cisma de Occidente? A. Porque el Papa se enfrentó a algunos reyes y estos dejaron de obedecerle. B. Porque se nombraron a varios papas al mismo tiempo y cada reino apoyó a uno o a otro. C. Porque en Occidente los cristianos tenían diferentes creencias religiosas. La respuesta correcta es la B, porque se nombraron a varios papas al mismo tiempo y cada reino apoyó a uno o a otro. ¿Qué movimientos religiosos estaban a favor de una iglesia más austera? A. Las órdenes militares. B. Las órdenes mendicantes. C. Los cristianos ortodoxos. La respuesta correcta es la B. Las órdenes mendicantes. ¿Por qué hay más vidrieras en una iglesia gótica que en una románica? A. Por una razón de gustos. A los constructores de iglesias románicas no les gustaban las vidrieras y preferían otros elementos. B. Porque en las iglesias góticas el peso no recae en los muros, sino en contrafuertes separados de los muros. Por eso, en ellos se pueden colocar más vidrieras. C. Porque las iglesias románicas usaban materiales más baratos y en lugar de vidrieras ponían ventanas de madera. La respuesta correcta es la B, porque en las iglesias góticas el peso no recae en los muros, sino en contrafuertes separados de los muros. Por eso, en ellos se pueden colocar más vidrieras. ¿Con qué elementos arquitectónicos se reforzaban las líneas verticales? A. Con arcos apuntados, arbotantes y bóvedas de crucería. B. Con arcos apuntados, pináculos, chapiteles, etc. C. Con arcos apuntados, torres y plantas de varias naves. La respuesta correcta es la B. Con arcos apuntados, pináculos, chapiteles, etc. ¿Cómo evoluciona la expresividad y el realismo desde la escultura y la pintura románica hasta la gótica? A. Tanto la expresividad como el realismo se va haciendo más acusado. B. Las obras se van haciendo más expresivas, pero el realismo se mantiene. C. Las obras se van haciendo más realistas, pero la expresividad se mantiene. La respuesta correcta es la A. Tanto la expresividad como el realismo se va haciendo más acusado. Responde las siguientes preguntas cortas. A. ¿Dónde se reunían los representantes de los tres estamentos? B. ¿Qué regiones o ciudades disfrutaron de los derechos consagrados en la Carta Magna que aprobó Juan I? C. ¿Qué era la Hansa? D. Di al menos 3 elementos negativos que caracterizan la crisis bajomedieval. E. ¿Qué hacían los monarcas para garantizar la lealtad de las ciudades y restarle poder a la nobleza? F. ¿Qué grupos sufrieron persecuciones religiosas durante esta época? ¿Dónde se reunían los representantes de los tres estamentos? En las Cortes. ¿Qué regiones o ciudades disfrutaron de los derechos consagrados en la Carta Magna que aprobó Juan I? Todos los habitantes del Reino de Inglaterra. ¿Qué era la Hansa? Una liga de comerciantes del norte de Europa. Di al menos 3 elementos negativos que caracterizan la crisis bajomedieval.
el hambre, que provocó la crisis agraria, el aumento de las guerras, la peste negra, etc. ¿Qué hacían los monarcas para garantizar la lealtad de las ciudades y restarle poder a la nobleza? El rey otorgaba fueros, leyes con derechos y privilegios a las ciudades. ¿Qué grupos sufrieron persecuciones religiosas durante esta época? Judíos, mudéjares, conversos, herejes y mujeres acusadas de brujería. Responde las siguientes preguntas de comprensión. A. ¿Por qué los gremios no permitían que hubiera muchas personas en una misma actividad artesanal? B. ¿Por qué los incendios y las epidemias se propagaban fácilmente en una ciudad? C. ¿Por qué estallaron tantas revueltas campesinas y urbanas a finales de la Baja Edad Media? D. ¿Por qué eran tan útiles las letras de cambio? E. ¿Por qué el poder de los monarcas aumentó con el desarrollo del comercio y las ciudades? F. ¿Por qué el método escolástico que se usaba en la universidad ponía dificultades a las nuevas ideas, incluso las que suponían un avance para la ciencia? ¿Por qué los gremios no permitían que hubiera muchas personas en una misma actividad artesanal? Porque si hay muchos, competirían entre ellos y algunos se quedarían sin trabajo. ¿Por qué los incendios y las epidemias se propagaban fácilmente en una ciudad? Los incendios por la abundancia de madera y las epidemias por la falta de higiene. ¿Por qué estallaron tantas revueltas campesinas y urbanas a finales de la Baja Edad Media? Por la crisis bajomedieval, que llevó a los grupos menos favorecidos a enfrentarse a la nobleza cuando su situación se hizo desesperada. ¿Por qué eran tan útiles las letras de cambio? Porque permitían al comerciante viajar sin dinero y evitar así los robos. ¿Por qué el poder de los monarcas aumentó con el desarrollo del comercio y las ciudades? Porque aumentaron sus ingresos por impuestos y pudieron reforzar las instituciones del Estado con funcionarios y con militares. ¿Por qué el método escolástico que se usaba en la universidad ponía dificultades a las nuevas ideas, incluso las que suponían un avance para la ciencia? Porque consideraban infalibles a los sabios de la antigüedad, y por ello sus errores se mantenían. Señala en la imagen los siguientes elementos: nave central, vidriera, contrafuerte separado, pináculo, arbotante, arco apuntado. Recomiendo pausar el vídeo para realizar esta actividad. Y aquí tienen las respuestas de la actividad anterior. Observa esta pintura gótica y responde: ¿qué elementos del estilo identificas? Teniendo en cuenta los detalles, ¿qué técnica de pintura crees que se habrá usado para la obra? ¿Qué relación hay entre la monarquía y nobleza y la forma de representar a Dios y a la Virgen? ¿Qué elementos del estilo identificas? Aunque no hay demasiada expresividad en los rostros, sí que hay una gran precisión en los detalles. Además, se representa muy bien el volumen con la tonalidad y la graduación del color. Teniendo en cuenta los detalles, ¿qué técnica de pintura crees que se habrá usado para la obra? La técnica del óleo, que permite ese grado de detalles. ¿Qué relación hay entre la monarquía y nobleza y la forma de representar a Dios y a la Virgen? A Dios se le representa como un emperador, sentado en un trono, con un bastón de mando y con una gran corona sobre su cabeza y otra a sus pies. Las dos figuras aparecen vestidas con ropa lujosa, como la que llevaban los reyes de su época. Observa esta escultura gótica y responde: A. ¿Qué elementos del estilo identificas? B. ¿Qué tema o idea refleja la escultura? C. ¿Por qué este tema era tan importante en la sociedad de esta época? ¿Qué elementos del estilo identificas? Los relieves se separan mucho de la estructura. Algunas figuras son altos relieves. Las figuras tienen posiciones más naturales, no están rígidas. Se aprecian detalles como las escamas de la serpiente o el tratamiento del cabello,
etc. ¿Qué tema o idea refleja la escultura? El momento en el que Adán y Eva están en el Edén y Eva muerde la manzana prohibida del árbol prohibido. ¿Por qué este tema era tan importante en la sociedad de esta época? Los temas religiosos eran muy importantes por la gran influencia que tenía la Iglesia en las creencias y la forma de pensar de los habitantes de este periodo. En este caso, se recuerda el momento en el que apareció el pecado, aspecto central en el pensamiento cristiano de esta época. Si has llegado hasta aquí, pulsa like y para estar al tanto de nuevos vídeos, no dudes en suscribirte al canal Aprende con Víctor. Pueden encontrar más recursos en la descripción del vídeo. Adiós.